Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Estamos desarrollando ya nuestro parashá de la semana, parashá Tazria, y es importante tener presente que este parashá nos deja enseñanzas maravillosas, cual todos los demás, por supuesto, los anteriores y los que vienen en el futuro. De todos ellos tenemos mucho tema que aprender. Tazria ha sido traducido como ella concibe, pero la verdadera o la mejor traducción de Tazria realmente es producir semilla. ¿Cuándo produce semilla? Ayer desarrollamos brevemente el aspecto del capítulo 12 y vimos la importancia de que la mujer entre en un proceso de purificación al momento de producir semilla. Y al hablar de producir semilla, hemos referido dos aspectos: si es un niño varón o si es una niña mujer. Entonces los tiempos de purificación van a cambiar, y sobre eso hay varias opciones, varias enseñanzas que podríamos considerar. Si es un varón, durante 7 días, luego durante 33, para completar el ciclo de los 40. Si es una mujer, va a suceder todo lo contrario: 14 días más 66 hasta completar 80 días. Es importante que tengamos presente algo respecto a esta información. Ayer tratamos ese tema en detalle, no voy a entrar allí hoy, pero sí, de acuerdo a algunas de las preguntas que ustedes me hacen llegar diariamente, quiero que tengamos claridad al respecto. Este proceso de los 7 días, de los 33 días, de los 14 días, de los 66 días, ¿está vigente hoy? Evidentemente no, por favor. ¿Por qué? La respuesta es simple: porque no tenemos templo. Al no tener templo y estar desarrollando este estudio que llevamos del libro de Vayikra, en el libro de Levítico, lo estamos haciendo porque debemos conocer cuál era el orden, si puedo decirlo de esta manera, el protocolo, la forma establecida por Dios cuando teníamos el Mishkan. Por eso habla de que la mujer debe presentarse al Mishkan, llevar la ofrenda, entrar en el proceso de purificación y todo lo demás. Al no tener templo hoy, entonces no necesariamente la mujer va a tener que conservar los 40 días o los 80 días si es varón o si es mujer. Muy bien. Por favor, acompáñenme al libro de Isaías, en el capítulo 45, verso 18, y vamos a continuar con nuestro tema en el día de hoy. Isaías 45, 18 dice la palabra: porque así ha dicho Yahweh, que creó los cielos. Él es Dios, el que forma la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Yahweh y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Yahweh, que hablo justicia y que anuncio rectitud. ¿Por qué tomé este texto de Isaías? Porque estamos hablando del parashá Tazria y de toda esta normatividad tan impresionantemente detallada. Pero tenemos que considerar los tiempos y tenemos que considerar, repito, el centro de todo el tema, que es todo lo que Dios ha propuesto y todo lo que Dios ha creado tiene un plan, tiene un propósito y tiene un sentido. ¿Cuál sentido? El sentido de Dios, el sentido espiritual, el sentido verdadero, no el entendimiento humano, no la razón humana, no la lógica humana, porque con el pensamiento humano muchas de estas normas, como las que vimos en el parashá anterior, cuando hablamos de los animales inmundos o las comidas que debíamos consumir y no, entonces todavía hoy tenemos a tantas gentes considerando: bueno, a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo, yo no tengo ningún inconveniente al respecto, yo puedo comer lo que quiera, a mí nadie me tiene que decir lo contrario. Entonces esa es tu decisión. Nosotros caminamos en obediencia conforme a lo que escrito está, y si escrito está, escrito está. En el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 y 5, acompáñeme a este texto, dice la palabra: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso,
su propio vaso en santificación y honor, y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen de Dios. ¿Qué nos quiere indicar esta palabra para nuestro Parashat Tanría? Hablamos ayer del tema de la sangre que nos habla en Levítico de la importancia de que la sangre es vida. Pero también vimos que al momento del parto, durante los siguientes días después del parto, hay un tiempo de sangrado y consideramos la palabra inmundo, no que la mujer esté en una condición de inmundicia, como nos lo ha traducido, por ejemplo, esta versión que tengo disponible, sino la palabra es en impureza, una condición de impureza. Y permítame recordar algo que también ya vimos en el día de ayer, que me parece importante que lo recordemos. Cuando estamos hablando de la palabra tamé, encontramos entonces que esta palabra nos indica que es algo no compatible con la santidad. Tamé, algo no compatible con la santidad. No habla de inmundicia, habla de algo no compatible con la santidad. Y cuando entendemos que algo no es compatible con la santidad, debemos referir entonces a que hay una ausencia, una separación. ¿De qué? Del Shekinah, de la Shekinah de Dios, que deja un lugar, que se retira del lugar. Esto tiene que ver particularmente con uno de los principios que ya hemos mencionado en Levítico, y es en qué momento se considera una circunstancia de impureza. El acto de mayor impureza en la ordenanza bíblica, ¿cuál es el acto de mayor impureza en la ordenanza bíblica? La inmoralidad, una de ellas, el carácter, la mentira, el engaño, el matar, etc. Hay, por supuesto, actos de inmoralidad o actos de pecaminosidad extremadamente delicados, pero la muerte, el tocar a los cuerpos, a los cadáveres, es el mayor acto de impureza que la palabra, la Torá particularmente, nos relata. La impureza del tocar un cadáver. Y esto tiene que ver con lo que mencionamos ahora, con la palabra tamé, es decir, cuando es algo no compatible con la santidad. Usted sabe que el cuerpo, después del momento de la muerte, el cuerpo es simplemente una materia que entra de manera inmediata en el proceso de descomposición. Algunos cuerpos obviamente se van a descomponer mucho más rápido que otros. Y permítame que lo diga, y sé que suena esto un poco fuerte si lo digo con todo respeto, espero no lastimar o herir susceptibilidades, pero si hay una inmundicia y si hay una putrefacción en el mundo más horrorosa, más apestosa que la del cuerpo humano, no existe. ¿Y usted por qué lo dice, pastor? ¿Le consta? Por supuesto que me consta. Durante varios años, hace ya mucho tiempo, en mi experiencia laboral tuve la circunstancia de participar en prácticas o en una parte de mi trabajo, no viene al punto, que tenía que ver con necropsia, que tenía que ver con cuerpos, con cadáveres, etcétera, etcétera. Y estas prácticas, aunque son prácticas legales de medicina forense, pues en aquel tiempo, sin conocer aún de la palabra, sin conocer menos aún de la Torá, no tenía la menor idea cuánta impureza podía haber en mi vida al tocar tantos y tantos y tantos cuerpos durante un trabajo de cerca de 3 años que tenía que ver con esta labor de cuerpos, de levantamientos de cadáveres y cosas de estas. No conocía de la Torá, y hasta cuando empezamos a estudiar los parashá, pude entender el nivel de impureza tan delicado que hay al momento de tocar un cadáver. Es más, es un nivel de impureza extremadamente delicado ingresar un cuerpo, un cadáver, a una quejilá, a una congregación. Para eso tenemos los sitios hoy establecidos donde se llevan a cabo los actos fúnebres, el funeral, todos estos procesos. Están las salas de velación y todos esos lugares adecuados o acondicionados exclusivamente para esa tarea. Y particularmente no en las congregaciones. Nosotros venimos de una cultura latinoamericana o hispana, si me permiten decirlo, donde normalmente cuando una persona fallece, un ser querido fallece, evidentemente procuramos que todo el proceso el proceso de honras fúnebres, si lo puedo determinar de esta manera, tiene que ver con la iglesia. Inmediatamente el cuerpo es llevado a la iglesia, se hace todo el proceso en la iglesia,
pero cuando entendemos la Torá, el manual de instrucciones, nos daremos cuenta que es un acto totalmente impuro en un lugar kadosh. Por lo tanto, tenemos una situación tamé, que es algo no compatible con la santidad que hace u ocasiona que la Shekinah, la presencia, recuerden lo que ya definimos, qué significa la Shekinah, la presencia de Dios, la presencia en el sentido de la palabra, la presencia no en el sentido físico, la presencia en el sentido de una palabra. Ahora bien, veníamos mencionando entonces lo delicado del tema de la sangre y la purificación después del parto. La mujer después del parto continuará algunos días más en un sangrado por determinado tiempo. Ese es un nivel de impureza, ¿no? Y por lo tanto debe mantenerse en un cuidado especial, debe mantenerse en un tiempo de purificación, pero no significa que después hasta los 40 días o hasta los 80 días deba estar totalmente retirada o apartada del templo, no en el siglo XXI. Por favor, téngalo muy presente lo que estoy mencionando, y esto repito porque varios de ustedes me enviaron la pregunta y quiero hacer claridad. Ahora, es importante que tengamos presente que se puede, después del tiempo del parto, un tiempo concebible, un tiempo de pureza, un tiempo de limpieza, un tiempo de salud, la mujer pueda tener nuevamente su intimidad con su esposo. Hay un tiempo determinado, no quiero decir que pasen exactamente puntualmente tantos días, depende de la recuperación de la mujer. Entonces, quiero que tengamos presente esto. ¿Por qué? Porque lastimosamente el texto que estamos tomando en 1 de Tesalonicenses 4:3 nos habla de que el hombre en muchos de los casos quiere tener una intimidad con su esposa sin considerar que acaba de pasar por un proceso de parto, sin considerar que está en un tiempo de sangrado, sin considerar que está en un tiempo de recuperación, sin considerar que está pasando por un proceso de impureza a un proceso de purificación. Dice la palabra, dice, porque ellas son un vaso y en ese vaso hay santificación y hay honor, no en la pasión desenfrenada de la concupiscencia del hombre, como los gentiles, los goyim, que no conocen de Dios. Es decir, cuando el hombre que no tiene temor, que no conoce de Dios, que no conoce de la palabra, pasa por este proceso de concupiscencia, si lo puedo decir en otra palabra, de perversidad, porque creo que es la palabra más correcta, cuando el hombre no respeta la condición de la mujer pasando por un proceso, sea de parto, sea de sangrado, sea de su tiempo de periodo menstrual, y el hombre no respeta esa impureza, entonces estamos hablando de que no puede ser un hombre que tenga temor de Dios, porque como lo dice el libro de Tesalonicenses, es simplemente un hombre con un corazón como cualquier gentil que desconoce por completo la palabra. Entonces aquí la palabra vaso es una referencia particularmente al cuerpo, y en este caso probablemente se refiere al cuerpo, en especial al cuerpo de la esposa. Es importante entonces tratar a la esposa con santidad y honor. Por favor, permítame repetir esta palabra, y espero que las hermanas y los varones que están atentos al tema, pero especialmente las hermanas mujeres que nos están escuchando a esta hora, puedan levantar su mano y decir un amén. Los voy a escuchar. ¿Por qué? El varón debe tratar a su esposa con honor y debe tratarla con absoluta santidad, sin lascivia, repito, como los gentiles, que no pueden dominar, que no controlan sus instintos, sus pasiones, podríamos decir pasiones bajas, yo creo que podríamos decir mejor pasiones animales, porque recuerden que hace unos días hablamos la diferencia entre el animal y el hombre. Vimos, si es desde el punto de vista material, tanto el animal como el hombre somos materia, pero si es desde el punto de vista de la creación, vimos que el hombre tiene la capacidad de hablar, tenemos el cerebro, tenemos el raciocinio, la mente, la expresión, el libre albedrío, la toma de decisiones, mientras que el animal simplemente tiene sensibilidad, pero es un animal que actúa por instinto, instinto animal. Y vimos entonces cómo muchos hombres, y al hablar hombres estoy hablando genéricamente, actúan de manera como animal, con el instinto animal y no con el entendimiento del cerebro, del pensamiento y del habla
que el Padre Eterno nos entregó. Por lo tanto, después del parto de un hijo, varón o de una mujer, nos daremos cuenta de que, repito, pasa por un proceso de una impureza. Es necesario pasar por ese ritual porque está en una circunstancia, como lo vimos en esta palabra hebrea, tame, en la cual se produce sangrado, tanto puede ser como de su periodo menstrual como de su momento propiamente de parto. Ahora bien, la palabra hebrea que ha sido traducida como menstruación es nida, que significa impureza. Escríbalo por favor en sus notas. La palabra hebrea para el periodo menstrual es la palabra nida y su significado es impureza y viene de una raíz, la raíz nadad, que significa vagar, errar, huir, alejarse, mover. La idea es que en el tiempo de la nida, del proceso del periodo menstrual, es un tiempo cuando la mujer se aleja de su esposo para sanarse de su herida interna. Ahora, según la Torá, este periodo es de 7 días. El libro de Levíticos, tome por favor este texto, libro de Levíticos, Vayikra, en el capítulo 15, verso 19. Ahora, después de su periodo del nida, ella se sumerge en las aguas purificadoras para unirse de nuevo a su esposo. Recuerden que ayer hablamos sobre la importancia del mikveh. El mikveh, que es bajar a las aguas para limpiarse, bañarse, asearse, de purificación. El mikveh, que tiene que ver también con la tevilá. Básicamente lo que hacemos en la tevilá o en el bautismo tiene que ver con lo que es el mikveh en el proceso de purificación. Ahora, vimos también entonces en el proceso que en el caso del nacimiento de un varón, la madre se queda en un estado de nida durante los primeros 7 días después de ese parto. El día del parto es contado como primer día, aunque solo quedará a menos de 1 hora o en el momento del sol, dependiendo del horario. Al final del 7º día se sumerge en la mikveh. ¿Para qué? Para ser purificada. Recordemos que una vez pasa el 7º día, entramos al 8º día. Estoy en Levítico capítulo 12, verso 3, 8º día, ya lo mencionamos, y allí viene el proceso del Brit Milá, el proceso de la circuncisión. Se hace el mismo día de la semana cuando nació, sino una nación, dice la palabra, si se unió en el Shabbat, en el proceso de la circuncisión, entonces si es nacido en el tercer día de la semana, martes es circuncidado en el tercer día de la semana siguiente. La circuncisión es una señal de pacto entre Dios y toda la descendencia del pueblo de Israel. En el libro de Juan, en el capítulo 7, verso 22, dice la palabra: por eso Moshe os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moshe, sino de los padres, y en el Shabbat circuncidáis al hombre. Ahora, Génesis capítulo 17, verso 11 nos dice: seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero, que sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto con vuestra carne como pacto perpetuo. Perdónenme, por favor. Muy bien, hablando de este tema maravilloso del Brit Milá y la circuncisión entonces no viene del tiempo de Moshe, sino del tiempo de los patriarcas. Recordemos que Abraham fue circuncidado ya a una edad bastante, no recuerdo exactamente la edad, lo vimos en el tiempo de Berechit. Usted por favor revise el mensaje de Berechit, pero lo importante es que ya era un hombre adulto. Ahora, Moshe no podía anular de ninguna manera lo que ya había sido establecido con anterioridad. El pacto de la circuncisión no puede ser anulado por un pacto, por el pacto del Sinaí, en el momento del monte Horeb. De la misma manera, el pacto renovado, el nuevo pacto, no puede anular los pactos anteriores ni cambiarlos. Un pacto posterior siempre estará basado sobre un pacto anterior. Cada pacto nuevo que es introducido confirma el pacto anterior y añade algo más para la santificación del pueblo. Esto nos enseña
que el nuevo pacto que fue introducido por el Mesías no puede anular los pactos anteriores. Lo que hace el nuevo pacto es introducir elementos nuevos que hacen subir, por favor dígalo conmigo, elevar el nivel de santidad y el nivel espiritual. Muy importante que tengamos claridad al respecto. Hace un momento mencionaba algo que tengo nuevamente en mi corazón compartir, y es cómo el hombre debe tratar a la esposa con santidad y con honra. El varón, así como la palabra dice, maridos, amad a vuestras esposas, o a vuestra esposa mejor, como el Padre Eterno, como Mesías, amó ¿a quién? A la quejilá, a la iglesia, a la congregación. Es importante tratándola como un vaso frágil. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la mujer en esa condición sobrenatural que Dios le dio a la mujer. Nosotros los hombres tenemos que decirlo, Dios, pues tú lo determinaste así, que así sea, pero Dios le dio a la mujer ese privilegio, ese honor de ser portadora de luz, de dar a luz. Al hombre le permitió ser el portador de la semilla, el espermatozoide, la semilla. De allí viene la palabra semen, semilla, la semilla que provee la semilla, y ella es productora de esa semilla. Ella recibe, es receptora a través de su óvulo de esa semilla para producir vida durante ese ciclo de los 9 meses. Y en ese momento del ciclo de los 9 meses, ¿y por qué hablo de la importancia de que las mujeres, el esposo, considere a su esposa en ese nivel de santidad y en ese nivel de honra? Porque asimismo como Dios generó vida, asimismo como nuestro Padre Eterno creó en Bereshit todo lo que existe y creó al hombre, y del hombre a la mujer, entonces vemos cómo ahora la mujer se hace copartícipe de esta creación. ¡Wow! Esto es maravilloso. Ahora la mujer es copartícipe de esta creación y es portadora de esa semilla durante este tiempo de gestación, y cuando da a luz, cuando da vida, es ese nivel sobrenatural de Dios, del dar vida. Desde el primer segundo del contacto, de la intimidad entre la semilla portada y el recipiente, el vaso que recibe esa semilla, y se produce vida, entonces vemos que la creación toda junta está precisamente allí unida, establecida para conservar, para procrear, para continuar la misma creación que Dios ha dado. Por lo tanto, cuando vemos que una de las explicaciones interesantes en lo que he estado leyendo en algunos textos sobre el tema, ¿por qué 7 días el varón y por qué 14 días la mujer, verdad? Es una pregunta interesante, porque no falta quien diga, bueno, pero aquí hay como cierta discriminación. ¿Por qué cuando es un varón son solamente 7 días y cuando es mujer la impureza se conserva por 14 días? Luego el varón 40 días en total y la mujer 80 días en total. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia realmente radica más que la diferencia en el privilegio. Cuando es un varón, entonces hay una semilla, pero cuando es una mujer hay un vaso que va a aportar esa semilla, que va a dar vida, que va a dar luz. Por lo tanto, cuando la mujer tiene en su vientre, en su interior, tiene la vida y gesta la vida, entonces no solamente es una persona, sino que ahora son 2 personas. ¿Están conmigo? Es decir, la mamá y el bebé, ahora tenemos 2 personas en un mismo cuerpo. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Lo ha pensado por un momento. Ahora son 2 seres unidos en un solo vientre. Ahora, cuando se trata de una niña, ¿qué sucede ahora? En la niña tenemos la mamá, la mujer, que trae consigo a una niña. Esa niña va a ser vaso, va a ser receptora, por lo tanto hay otra vida más. Es decir, hay como doble vida en el proceso de esa gestación. Por lo tanto, una de las explicaciones posibles que hemos escuchado es esta. Cuando es mujer hay una doble vida, hay un vaso que está en ese proceso. Muy interesante. Muy bien. Continuemos entonces un poco con nuestro tema acerca de lo que es referente al tema del Brit Milá, que también es un tema muy interesante, que tanto se habla y que tanto se considera.
Recordemos esto. En Génesis capítulo 3, verso 15, acompáñeme por favor a ese texto. Génesis capítulo 3, verso 15 es uno de los textos preferidos de mi esposa, la pastora Pili, que tanto ella enseña, que tanto predica. Creo que si algo Dios le ha revelado en su corazón es esta porción del libro de Génesis capítulo 3, Bereshit capítulo 3, verso 15. Sé que ese texto usted lo conoce, vamos a leerlo puntualmente, porque aquí hay algo interesante que tengo que tratar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, entre tu semilla, portadora de semilla, dadora de semilla, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es absolutamente una promesa mesiánica que tenemos aquí. Por lo tanto, vemos que aquí se habla de la simiente, se habla de la importancia de la semilla, Acompáñenme por un momento al libro de Zacarías, por favor. Zacarías, y observe en este texto del libro de Zacarías, capítulo, permítame por favor un momento, yo llego al libro de Zacarías, que no lo encuentro, libro de Zacarías, aquí tenemos, y vemos cómo esta porción del libro de Zacarías, en el capítulo 10, verso 9, nos habla de que la semilla ha sido esparcida por las naciones. Quiero que subrayes esto, por favor. Esparcido por las naciones. Y esparcidos por las naciones nos encontramos toda la casa de Israel y particularmente también la casa de Judá. Estamos esparcidos por las naciones. Ahora, cuando entendemos a la mujer como portadora de luz, que da a luz, recordemos que la mujer tipológicamente está representando el femenino de la iglesia, de la congregación, la ketubá, el matrimonio, en el tiempo del en el monte Sinaí, en el monte Horeb. Recuerden que allí hubo una ketubá. La presencia del Dios Padre Eterno Todopoderoso hace pacto ¿con quién? Con su pueblo, con la congregación, con la iglesia, con la quejilá, que somos nosotros, la iglesia, somos la esposa, y el Padre es el esposo. Ahora, de esta relación nos encontramos con que la mujer, la iglesia, tiene a toda la casa de Israel y la casa de Judá esparcida por las naciones. ¿Qué nos dice el libro de Ezequiel? El libro de Ezequiel nos habla puntualmente sobre cómo de estas dos casas, la casa de Judá y la casa de Efraín, volverá a ser una sola, un ejat, una unidad. Allí viene también la importancia de esas dos casas y esos dos periodos de 80 días de la purificación. Muy interesante hablar sobre todo este tema de la impureza, sobre lo que significa el proceso de la mujer, sobre lo que tipológicamente representa la iglesia, sobre lo que representa la ketubá, el varón, el Dios Todopoderoso, la esposa, la iglesia, nosotros sus hijos en dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Bueno. Interesante. Biológicamente hablando, el octavo día, interesante, es el mejor momento para circuncidar al niño. Ese es el día cuando la coagulación de su sangre es más eficaz que en ningún otro momento de su vida. Además, antes de ser introducido en el pacto de la circuncisión, cada varón habrá experimentado por lo menos un Shabbat. Si un niño judío no es circuncidado, se rompe el pacto con Abraham. Para ser judío hay que pasar por el proceso de circuncisión. Ahora, por favor, preste atención a lo que estoy mencionando y quiero de inmediato hacer una claridad fundamental. Recordemos esto, hermanos. Nosotros, cuando hablamos de esta expresión tan popular que es raíces hebreas, sobre ese tema tenemos que hacer correcciones. Realmente cuando nosotros hablamos de las raíces hebreas, tenemos que entender que raíces hebreas es un término que hace alusión al estudio del idioma hebreo. Cuando nosotros decimos volvemos por las raíces hebreas,
Realmente lo que estamos queriendo significar con esa expresión es que volvemos al origen del idioma. Volvemos al origen del idioma. Pero nosotros no estamos estudiando el idioma. De hecho, estamos aprendiendo algunas expresiones y qué bueno, Baruch Hashem, para todos los hermanos que tienen un dominio maravilloso con el hebreo. Claro que es muy importante que lo conozcamos. Es decir, si queremos estudiar Torah y si queremos estudiar la Biblia, lo mejor que podemos tener en nuestro corazón es aprender hebreo. Eso es absolutamente claro. Pero entre volver por las raíces hebreas, es decir, a estudiar el idioma, es muy diferente de volver por las sendas antiguas. ¿Lo captó? ¿O me permite repetirlo? Cuando nosotros mencionamos la expresión volver por las raíces hebreas, estamos indicando volver al origen del idioma. Voy a hacer una comparación. Cuando nosotros decimos volvamos al origen de las raíces americanas o del idioma americano, tenemos que irnos a Inglaterra. El inglés llegó a los Estados Unidos de América a través de Inglaterra. Si queremos estudiar un mejor inglés, tal vez Estados Unidos no sea el mejor lugar para estudiar un buen inglés. Tenemos que ir a Inglaterra y estudiar el inglés de Inglaterra para conocer con mayor profundidad el idioma. Volver por las raíces del inglés, tenemos que definitivamente ir al original en Inglaterra. Cuando volvemos por las raíces hebreas, estamos regresando al origen de la palabra en hebreo, del dominio del lenguaje del idioma en el hebreo. Nosotros estamos volviendo por las sendas antiguas, en el proceso de la conversión, de conocer de la Torá. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos pasado años conociendo la Biblia, estudiando de manera neotestamentaria, estudiando tal vez el nuevo pacto, el pacto renovado, como lo quieras llamar, y hemos ignorado, hemos desconocido la importancia del pacto antiguo, así mal llamado el pacto antiguo, y particularmente de los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son llamados en el griego Pentateuco, pero que en el hebreo se denominan Torá. Torá, los primeros 5 libros de la Biblia son la Torá. Y esos primeros 5 libros de la Biblia son nuestro manual de instrucciones. Cuando nosotros regresamos por nuestra senda, por nuestro camino antiguo, como dice el libro de Jeremías, lo que estamos haciendo es ir a la Torá, que estamos haciendo justamente hoy, ir a la Torá, estudiar el Parashá, como lo dice el libro de los Hechos. Dejo el estudio de Parashá para que estudies, para que recuerdes, para que camines por esa senda como caminó todo el pueblo de Israel, para que conozcas ese manual de instrucciones establecido por Dios, en el cual Él nos indicó absolutamente todo lo que debíamos y cómo debíamos hacerlo. Así sea en el siglo XXI, mis amados, estamos caminando conforme a un manual de vida establecido, preestablecido y predeterminado en la Torá. Nada hasta el día de hoy, nada nuevo bajo el sol puede cambiar, ni podemos aumentar, ni podemos retirar, ni disminuir una sola letra de toda la Biblia, en particular de la Torá, porque escrito está, y si escrito está, escrito está. Y si Dios así lo estableció, pues simple y evidentemente así funciona. Repito, no se trata de acomodarlo a la tecnología del siglo XXI, no se trata de acomodarlo a la tecnología de la época neotestamentaria, no se trata de acomodarlo a la época de la modernidad, del pensamiento abierto, de lo que me parece, de lo que me conviene, y entonces tomamos pasajes bíblicos que me interesan, algunos los manipulamos, otros los alteramos, otros los cambiamos, otros los suprimimos. Eso no es estudio de la palabra. Esa teología moderna no es volver a las sendas antiguas. Esa teología moderna de acomodar la Biblia según nuestro parecer, según nuestra mentalidad, según nuestro concepto filosófico, humanístico, psicológico, terapéutico, no es estudiar la Biblia. Es acomodar una literatura, simplemente hacer de la Biblia una literatura popular, cosa que por supuesto es absolutamente, ahora sí lo puedo decir,
y no solamente impuro, sino inmundo. Por lo tanto, no podemos entrar en esa situación. Ahora bien, cuando el varón, en este proceso maravilloso de Tarría, el varón ha sido llamado a servir al Padre de una manera también muy diferente a la mujer. El varón tiene un manual establecido por Dios, la mujer tiene un manual establecido por Dios, por lo tanto es importante que el hijo varón sea introducido en el proceso delante de Hashem cuanto antes, y la mejor manera de hacerlo, repito, es a través del Brit Milá, el pacto de la circuncisión, y esto marcará definitivamente la vida, el propósito de un niño, de un joven, en el llamamiento para el cual ha sido debidamente escogido. El libro de Éxodo, en el capítulo 23, ya lo vimos, en el verso 17 nos menciona que es necesario que durante el año en 3 ocasiones, 3 veces al año, se presentará todo varón. Aunque se haya purificado por medio de la migbe, al final de los 7 días, la mujer, ella no quedará purificada a la caída del sol ese mismo día, sino a la caída del día 40. Estoy hablando en el tiempo del pueblo de Israel, cuando estaba presente el Mishkan o estuvo presente el templo. Si ha dado a luz un varón, 40 días, pero a partir del día 41 podrá entrar en el templo y podrá comer y tocar los implementos sagrados en el templo. Y aquí aprendemos, mis amados hermanos, cuáles son las 2 prohibiciones en cuanto a una persona tamé. A una persona tamé, recuerden la palabra tamé, que no compagina con la santidad, que no está en el mismo nivel de santidad. Y es precisamente que la persona que está en esta condición tamé, entonces no podrá entrar en el santuario, no puede comer del cordero de Pesá, y en Jerusalén no puede estar presente porque está en una condición de impureza. Muy bien. Quiero mencionar algo más también importante, mis amados hermanos, que tiene que ver con lo que es el proceso de la Escritura, que nos enseña que las hijas que nacen de la mujer y los hijos nacen del padre. Muy interesante. El niño y la niña tienen la necesidad de afirmar su identidad. Por favor, présteme mucha atención a esto, hermanos. El niño varón, la niña, mujer, sé que estoy haciendo una redundancia en esta expresión, pero para que haya claridad, deben afirmar su identidad de género, su identidad sexual, como varón y como mujer respectivamente. Por lo tanto, el niño necesita a su padre varón para que se identifique con él y se identifique en su normatividad, en su manual, en su estilo, en su propósito, en su llamado, en su ministerio, como el hombre para el cual ha nacido. Asimismo, la mujer debe identificarse con la identidad de su madre. ¿Para qué? Para que ella también la forme, la eduque y la establezca en la línea femenina respectivamente. ¿Por qué hago mención para esto? Porque lastimosamente estoy redondeando el tema en varias cosas. En el siglo XXI, y todos somos testigos de esta lamentable situación que tenemos hoy, vemos cómo los jóvenes o las jóvenes, adolescentes, niños, niñas, aún conociendo de la palabra, llegan a una edad, y esa edad está entre los 10, 12, 15 años o 18, puede ser aún menos desde la edad de los 7, 8 años, que los niños o las niñas forman una identidad contraria a su identidad de varón o de mujer. Lastimosamente, repito, este contexto del siglo XXI, este contexto de libertad de género, este contexto de mente abierta, este contexto de libertinaje y desconocimiento del temor de la palabra de Dios conlleva a que muchos padres hoy aceptan con absoluta normalidad que estos niños puedan elegir a su discreción su identidad sexual. Por favor, si nació niño es varón, si nació niña es mujer. Y nosotros los padres tenemos una responsabilidad de establecer esa identidad en nuestros hijos.
Hace unos pocos días, uno de mis hijos, el menor, nos comentaba a mi esposa y a mí en esa comunión bonita de padres e hijos, nos decía, papi, estoy interesado en una niña de la escuela, vamos a salir al restaurante, quiero que me autorices, quiero que te enteres de lo que está pasando, es así, conozco su familia, están en la congregación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije, ok, me parece muy bien. Y mi esposa dijo, ah, sí, ¿cómo así que me parece muy bien? Todavía no está en edad para esas cosas. Yo le decía, mira, mami, es para mí como hombre un privilegio que mi hijo, en el caso de mi hijo menor al que estoy haciendo referencia con este tema, me diga que está interesado en salir a un restaurante con una niña. Preocúpeme demasiado si mi niño menor, mi hijo menor, me dijera hoy, papá, estoy interesado en otro joven. Es una situación normal para el siglo XXI, tal vez para mucha gente sea normal, pero para quienes tenemos temor en la palabra, es nuestra responsabilidad y es tiempo de este Parashat Ría que el niño varón se identifique con su padre y la niña mujer se identifique con su mamá para los efectos de establecer identidad, incluso en el género, es decir, en su identidad sexual. Bueno, mis amados, el tiempo se nos agotó, mucho tema por tratar, tenemos mucho tema por tratar. Esta es una historia apasionante, el tema de Tazria, por favor estúdielo, vaya más allá. Recuerden que el siguiente capítulo nos habla muy puntualmente sobre el tema del tzará, el tzará desde el punto de vista traducido como lepra, pero realmente no la lepra que conocemos como la lepra física, el desprendimiento de la piel, sino la lepra desde el punto de vista del espiritual, del pecado, de la inmoralidad, de la shonjará, de la inmundicia. Entonces, desde ese punto de vista, cerraremos esta semana haciendo referencia a esa tzará, a ese concepto de lepra desde el punto de vista espiritual, física, en las ropas y en los lugares de residencia o las casas que ocupamos, cómo se representa ese tzará, esa muestra de lepra, esa mancha que no es más que una condición de impureza. Y cómo corregirla será nuestro tema de cierre. Ya estamos llegando al día de mañana, al final, para adelantarnos a nuestro tiempo de Shabbat. Y en el Shabbat haremos, por supuesto, el cierre completo a toda la semana. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por suscribirse a nuestro canal aquí en YouTube. Y este ha sido el tema de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Para todos, un día especial. Shalom, bendiciones.